Cualquier manifestación desde los orígenes de la humanidad siempre se ha visto reflejada en la literatura, el teatro, la poesía y demás manifestaciones. En la mitología griega hay una sucesión de conductas criminales divinizadas. Zeus, por ejemplo, encuadra en la tipología lombrosiana y representa al criminal nato homicida. Egipto se destaca por ser un país pionero en materia de identificación criminal y por ser el gran precursor de la medicina forense. En China, en el 1122 a.C., se imponía la pena proporcional. Las ideas de la prevención ya aparecen en el siglo VI a.C. Platón se adelanta en varios siglos a las teorías ambientalistas, ya que sostenía que el crimen era producto del medio ambiente, donde la pobreza, miseria, entre otros agentes, eran provocadores fundamentales. Aristóteles estableció una relación clara entre configuración del cuerpo y las facultades mentales. En el siglo XIII, Tomás de Aquino, en materia criminal, mantiene una postura ambivalente, ya que defiende la idea de la predisposición, pero también defiende la idea del libre albedrío. Sostiene que existe una tendencia al mal, pero también existe una autonomía a la voluntad. La criminología ya existía hace siglos. Existe desde que existe el crimen. La época en que se produce una proliferación de estudios criminológicos es en el siglo XV, que coincide con el florecimiento de la medicina legal. Hay autores como Tomás Moro, hasta autores como Cesare Beccaria, entre otros ilustrados franceses como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, y terminando por los pioneros en la ciencia penitenciaria como J. Howard y J. Bentham. Todos ellos realizaron aportaciones fundamentales en el campo de la criminología. Es a partir del siglo XIX cuando se produce una consolidación de la criminología como ciencia autónoma, considerada como la aparición del positivismo criminológico. Lombroso, Ferri y Garofalo van a buscar las causas del crimen utilizando métodos científicos. Los métodos que criminólogos y juristas van a utilizar serán métodos sustancialmente distintos. Los científicos de la criminología utilizarán un método basado en la observación y en la experimentación. Esto es lógico, ya que la criminología es una ciencia empírica que utiliza un método inductivo. No existe un método unitario y propio de la criminología. Nos vamos a encontrar con diversos métodos y diversas técnicas de investigación. Tú no eres de nada, tú no eres nada, tú no eres de nada, tú no eres nada, tú no eres nadie, tú no eres nada, tú no eres de nada, tú no eres de nada, tú no eres nada, tú no eres nadie. Tú vienes siendo un caldero sin la tapa, Superman sin capa, navegante sin un mapa, diablo. Tú vienes siendo álbum lleno sin la viga, niño sin vejiga, como azúcar sin orina.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a... Buenas tardes. Por favor, ponerse de pie para recibir al nuevo magistrado Hugo Fernández Tavera. Poner el celular en vibrador o apagarlo. Everybody knows. Quedan abierta la audiencia en materia penal. Pueden sentarse. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows. El tribunal condena a Brian a 20 años de prisión a cumplirlo en la cárcel de la Concepción de la Vega. 15 años para Naomi Acosta. 5 años para Indira Cherir. 5 años para Indira Cherir. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Síntesis de la Criminalidad. Mi nombre es Wilsely Samaro y le doy la más cordial bienvenida a este su programa que nos concede el Poder Judicial para presentarle de los temas más importantes de las ciencias penales. Estaremos hablando de los temas de la criminalidad y la prevención del delito, ya que estamos dándole seguimiento a los temas que tanto a usted como a mí nos interesan, ya que vivimos en una sociedad de violencia, que diariamente vivimos situaciones de crimen en nuestra sociedad. Tal parece que la criminalidad se ha convertido en un tema de moda. Hoy vamos a presentarle a nuestros invitados y me enorgullece presentarle al doctor Eduardo Betance y el licenciado Hugo Leonel Fernández. Agradezco su presencia a nuestro programa, sean ustedes bienvenidos. Para entrar en materia, doctor Eduardo Betance, me gustaría saber un concepto de la criminalidad. Muy buenas tardes, señorita Wilsely. Respondiendo a su pregunta, se entiende por criminalidad el volumen de infracciones cometidas sobre la ley penal en un momento y un lugar determinado, ya sea por un individuo o una colectividad. Entiendo, doctor. ¿Podría usted decirme
¿qué se entiende por criminalidad real, criminalidad aparente y criminalidad legal? Cuando hablamos de criminalidad real, nos referimos al conjunto de delitos y faltas que efectivamente se realizan en un tiempo y un espacio determinado, independientemente de que hayan sido o no conocidas por las autoridades competentes o los particulares. Cuando hablamos de criminalidad aparente, nos referimos al conjunto de delitos y faltas que llegan a conocimiento de la autoridad competente en virtud de denuncias formuladas, por conocimientos directos de tales funcionarios, por informaciones confidenciales o mediante cualquier otro medio de comunicación o percepción. En cambio, cuando hablamos de criminalidad legal, nos referimos a aquella criminalidad que ha sido realmente investigada por la autoridad competente y en virtud de la cual se ha producido una decisión jurídica más o menos provisional. Pues de acuerdo con el concepto jurídico penal de delito, una conducta punible no se convierte en criminal hasta tanto se haya establecido la responsabilidad penal sobre la misma. De ahí que al número total de convicciones se le conoce como criminalidad real. Entonces, ¿por cuáles causas se desarrolla la criminalidad y la delincuencia en nuestra sociedad? La criminalidad se desarrolla por dos causas: causas endógenas y causas exógenas. Cuando hablamos de causas endógenas, nos referimos a aquellas causas internas del ser humano que provienen del cuerpo de su persona. Dentro de esta se encuentran la morfología criminal, que se encarga de analizar las medidas morfológicas de los delincuentes. También está la biotipología criminal, que se encarga de estudiar el funcionamiento y el disfuncionamiento del sistema glandular en el cuerpo humano y su incidencia en el comportamiento o la conducta humana. Por último, está la psicología criminal, que tiene a su cargo el estudio de la mente humana, tanto en su estructura como en la respuesta que ésta genera. Ya cuando hablamos de causas exógenas, nos referimos a aquellas causas externas. Dentro de esta se encuentran el medio físico, material o social. Ok, licenciado, ya para concluir con el tema de la criminalidad, ¿podría usted decirme qué se entiende o a qué se llama política criminal y si tendría esta algunas características, ya que tengo entendido que la política criminal se caracteriza por ser pluralista y multidisciplinaria? Por política criminal se entiende el conjunto de instrumentos utilizados por el Estado para contrarrestar la criminalidad, especialmente su represión, control y prevención. Exactamente como usted decía, la criminalidad tiene dos características. Esta debe ser multidisciplinaria y pluralista. ¿Por qué pluralista? Porque debe tomar en cuenta varios caminos, varios acercamientos y varios métodos. Esta no debe ser constante y debe tomar en cuenta los cambios sociales y el volumen de delincuencia. Y es multidisciplinaria por ser una obra colectiva de politólogos, sociólogos, economistas, juristas y médicos. Bien, licenciado, para entrar en materia en el tema de la prevención del delito, ¿podría usted decirme qué es la prevención primaria y para qué se utiliza en la prevención del delito? La prevención primaria, esta se orienta a la causa misma del delito, a su génesis, de donde nace, y su objetivo principal es tratar de que el delito no se exteriorice. Para esto, la prevención primaria cuenta con elementos sociales, políticos, económicos, que son los que surgen para evitar las carenciales de las personas y así evitar que ellas delincan. Bien, licenciado, ¿podría usted decirnos qué sería la prevención secundaria, ya que usted nos dijo que la prevención primaria está dirigido a todo grupo social, y cómo se combatiría esta? La prevención secundaria está dirigida selectivamente a particulares sectores de la sociedad. Son aquellos grupos que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar el problema delictivo. Dentro de estos grupos podemos encontrar los barrios bajos, aquellos barrios que se han ido formando por invasiones de terreno del Estado y un sinnúmero de personas que tienden a tener riesgo de que se les vulneren sus derechos. ¿Cómo se combate este flagelo? La prevención secundaria se plasma en la política legislativa, en la acción policial preventiva, generando programas de prevención policial, de control de medios de comunicación,
la ordenación urbana. La policía utiliza programas preventivos, por ejemplo, los corredores de patrulla que existen en ciertas avenidas o ciertos barrios. Esto hace que la prevención del delito, esto puede prevenir de forma más fuerte el delito en la sociedad. Bien, licenciado. Ya para concluir con el tema de la prevención del delito, entonces, ¿qué sería la prevención terciaria? Esta está destinada a la población reclusa y su objetivo preciso es evitar la reincidencia. Supone que la condena se orienta a la resocialización, reeducación y rehabilitación social del penado y por lo tanto consiste en actividades de tratamiento penitenciario, de régimen de pruebas o de asistencia postpenitenciaria encaminada a orientar el cambio de actitudes hacia las leyes por parte de las que ya han sido condenados. Gracias, licenciado, por aceptar nuestra invitación a nuestro programa, por nutrirnos de sus conocimientos. Espero verlos otro día y gracias a usted, televidente, por sintonizarnos. La balística forense estudia los tipos y características de armas de fuego como medio de proyección y municiones. Esta se encarga de estudiar las evidencias al momento de cometer un hecho punible. Por ejemplo, este estudia los proyectiles, las municiones, las pólvoras y las conchas. También estudia la densidad o la dirección en la que fue proyectado el disparo. Por ejemplo, el espacio que hubo entre el tirador y la víctima. Para que puedan entender un poco más de qué trata la balística, pues uno de los procesos que más se llevan a cabo en la actualidad o que más tenemos que analizar son los procesos que se llevan a cabo con armas de fuego, como son armas de repetición, armas automáticas y armas semiautomáticas. Cuando hablamos de armas de repetición, son aquellas que hay que cargar el cañón para poder disparar. Se necesita la ayuda humana para este proceso. Dentro de las armas semiautomáticas, pues estas cumplen con el mismo proceso de las armas de repetición, pero en este caso el cañón se carga automáticamente. Y dentro de las armas automáticas, estas disparan simultáneamente. Al momento que se comete un disparo, tú puedes cometer varios disparos al mismo tiempo sin la necesidad de cargar el cañón. La balística forense ofrece una serie exclusiva de análisis que son expresamente del área penal. Por ejemplo, en la balística forense podemos determinar quién es la persona quién fue la última persona que cometió el hecho. Por ejemplo, si el arma está registrada, se puede determinar quién fue la persona que cometió el hecho. Pero también podemos determinar quién fue la persona que manipuló el arma por las huellas dactilares. Por ejemplo, las huellas pueden quedar plasmadas en el arma, en el proyectil y en las municiones. Las huellas dactilares son aquellas que se encuentran en el área de la dactiloscopía forense. La dactiloscopía forense es una ciencia que va muy de la mano con lo que es la criminología, ya que a través de esta podemos identificar un cadáver. Como todos sabemos, nadie tiene la misma huella digital o la misma huella dactilar. Todos somos, la huella dactilar es lo que nos hace ser personas diferentes y distintas. Cuando hablamos de las huellas dactilares, nos estamos refiriendo a esta parte del dedo, lo que comúnmente llamamos yemas de los dedos. Aquí podemos destacar dos líneas, la línea cresta y la línea delta. Cuando hablamos de la línea cresta, son las líneas horizontales que se cruzan por debajo de la línea de la huella digital, que es el dedo. Y cuando hablamos de las líneas delta, nos estamos refiriendo a esas líneas que van de manera como un espiral en el dedo. Las crestas papilares son glándulas de sudoración que al momento de hacer contacto con nuestra grasa natural puede dejar como la huella dactilar marcada en papeles o en cualquier superficie. En el antiguo proceso que expliqué anteriormente del arma de fuego, podemos identificar a esa persona por su huella dactilar. Por ejemplo, si en el arma quedaron plasmadas las huellas dactilares de esa persona,
se puede identificar quién fue la última persona que manipuló el arma. En la dactiloscopía no siempre se puede identificar un cadáver, debido a que muchas veces el cadáver se encuentra en una descomposición que es imposible identificarlo por sus huellas dactilares. Para este proceso se utilizan otros estudios y otros análisis para poder determinar de quién es el cadáver. En estos casos, la medicina legal o medicina forense, como es llamada hoy día, actúa para reunir sus conocimientos, auxiliando y ayudando a la administración de la justicia para conocer qué realmente pasó en un hecho delictivo. Aquí el médico legista, como es llamado, auxilia a los jueces y a los tribunales en la investigación de un delito. Aquí determina las heridas sufridas, las lesiones y realmente lo que pasó si la persona ha muerto, haciendo una autopsia, una necropsia, en fin, las medidas y técnicas que usa para determinar lo que realmente pasó con ese cadáver. La autopsia, por su carácter técnico, constituye una forma pericial eficaz de ayudar a la reconstrucción de las causales de la muerte de una persona. Existen varias fases en el procedimiento de autopsia. La fase del examen interno y la fase del examen externo. La fase del examen externo es lo que se puede ver a simple vista, es decir, la edad de la persona, la descomposición de la persona, entre otras cosas. Lo que es la fase del examen interno se basa más en el examen cadavérico por cavidades de la persona. También está lo que es la exhumación del cadáver. La exhumación del cadáver no es más que la extracción del inhumano, es decir, la persona que ha sido enterrada, para practicar una autopsia, tomando en cuenta que esta operación debe ser motivada por el procurador fiscal o el juez de instrucción del caso para fines de aclarecer o establecer lo que fue la causal de la muerte de la persona, en este caso que está siendo examinada. La penología es aquella que se ocupa de la prevención directa de los crímenes y delitos, además de interponer una pena, es decir, un castigo o un tratamiento a los delincuentes y criminales. Dando una definición más jurídica y argumentativa acerca de la penología, se podría decir que es una ciencia del derecho penal que se ocupa de interponer penas y medidas de seguridad, además de la aplicación jurídica de la misma y de la ejecución de las penas. El fundamento de la penología es interponer penas y medidas de seguridad, producto de la conducta despiadada de una persona o un grupo de personas, cuyas penas a interponer va a depender de la clasificación de los crímenes y delitos de un ordenamiento jurídico determinado, como consecuencia de una conducta despiadada de la persona que cometió el hecho punible, en la cual se debe interponer una pena específica. Los fines de la pena son tres: prevención general, prevención especial y la retribución. La retribución consiste en el castigo que se le interpone al delincuente o criminal. Entonces, la prevención general consiste en evitar de manera general que los ciudadanos cometan un delito determinado. En dado caso de que los ciudadanos cometan un delito, se interpondrá una pena por ello. La prevención especial consiste en que la persona determinada o grupo de personas que haya delinquido no vuelva a delinquir. La víctima es aquella que ha recibido la infracción por parte del delincuente. Esta, a su vez, es muy importante en lo que es derecho procesal penal, ya que la víctima puede promover la justicia con tan solo poner una denuncia o querellarse directamente contra quien cometió dicha infracción. La víctima es muy importante en la etapa preparatoria, ya que ésta, cuando interpone dicha denuncia, pone a mover lo que es la justicia a través de sus órganos, como el fiscal
y los órganos auxiliares como la policía, etc. Ya en lo que en la etapa preliminar o intermedia, el papel de la víctima viene más en cuanto a las pruebas, pero en todo momento su declaración es válida siempre y cuando ésta esté de acuerdo. Ya en lo que en la etapa de juicio, la víctima aquí tiene un mayor papel y un mayor error, ya que ésta no tan solo es víctima, sino también es testigo. Puede declarar ante el juez de quién fue, cómo se hizo, y también va a tener un doble papel de que es víctima y testigo a la misma vez. La víctima se puede constituir en actor civil, querellante o ser testigo en lo que es la etapa del juicio, que a mi entender es una de las etapas en lo que la víctima como tal tiene más protagonismo. Todo proceso inicia con la etapa preparatoria o la etapa de investigación. Esta etapa es el Ministerio Público quien la preside, adjunto con la víctima. La víctima, según nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 83, es aquella persona quien recibe el daño. Luego de presentada la acusación por parte del Ministerio Público, el juez de la instrucción es quien va a determinar la culpabilidad o la inocencia del imputado. Dentro de los medios de prueba que puede presentar el Ministerio Público, tenemos lo que son las pruebas testimoniales, que esta va a presidir el testigo, las documentales, las periciales a cargo de los peritos y también las adicionales. El imputado también tiene una serie de derechos contemplados en nuestro Código de Procedimiento Penal, en su artículo 95, donde nos dice que éste tiene derecho a recibir un trato digno al momento del arresto. También tiene derecho a que se le informe por qué se le acusa. También éste tiene derecho a comunicarse de inmediato con su abogado y a ser presentado ante un tribunal en el plazo correspondiente. El derecho penal debe evolucionar para responder a la situación cambiante de la sociedad moderna. Actualmente vivimos una época de desmesura, en donde se tiene la necesidad de agravar más las penas por determinadas conductas, dentro de un universo normativo que tiene siempre más necesidad de decidir reglas. Esto ha ocasionado que las cárceles se saturen y que los derechos humanos sean más susceptibles de ser afectados, ya que la sobrepoblación es otro elemento que se añade a los existentes entre la problemática que vive el sistema penitenciario. Hay situaciones delictivas que sin lugar a dudas surgen por el lugar donde la persona no ha tenido la oportunidad de adquirir valores morales, educación, entre un sinnúmero de cosas que se deben de dar para un comportamiento adecuado. El lugar de una persona en la estructura social determina su conducta. Las áreas urbanas desorganizadas es tierra abonada para el delito. La falta de oportunidades legítimas produce subculturas delictivas y un sinnúmero de situaciones que se presentan en el diario vivir como problemas psicológicos y psiquiátricos, no teniendo oportunidades médicas para un mejor progreso emocional y mental, así como también hay otros que delincan de manera habitual, pasional y ocasional, donde automáticamente presentarán problemas judiciales. La socialización dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de grupos que controlan la conducta, ayudarán a la reformación y a la reintegración de estas personas a la sociedad, incitando a una buena formación y adquirir mejores decisiones en cuanto al buen comportamiento legal se refiere. Acudir a la delincuencia nunca será la mejor opción. Por si ves esto y tienes la oportunidad de compartir y ayudar a otros, delinquir nunca será lo más propicio para el futuro de nadie. Busca ayuda con profesionales, instituciones que faciliten una educación, un empleo digno para tu sustento, grupos de reintegración y resocialización. Te ayudarán a adquirir virtudes, cualidades, capacidades, actitudes para ser un mejor civil en la sociedad. Como establece Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación.